establecido un protocolo distinto? ¿Hay informaciones con respecto a esos cambios dentro de la institución, Alberto? Así es, uno tiene que destacar lo malo, por supuesto, pero también lo bueno. Y el Ejército desde el año 2017 ha hecho un esfuerzo importante para poder efectivamente tratar de evitar lo más posible que estos casos vuelvan a ocurrir. Sin duda falta, por ejemplo, en materias de cómo asegurar la denuncia al interior de la institución del Ejército, cómo meterle más control civil también. Nosotros siempre hemos recomendado, lo hacía ahí en la nota, que el control en materia presupuestaria no fuera un control que dependiera de la jerarquía. Imagínense, si yo soy oficial y veo que mi jefe está haciendo algo malo, va a ser muy difícil que yo lo denuncie porque yo quiero subir al cargo de mi jefe. En cambio, si soy una persona que no está en el escalafón, aunque dependa de la institución, evidentemente voy a poder hacer mi trabajo de mejor forma, reportando directamente al alto mando. Ahí a mí me consta que el esfuerzo que ha hecho el general Martínez en esta materia y muchos funcionarios del Ejército en efectivamente poder solucionar estos delitos presuntos de Fuente Alba, que son de muchísima gravedad. Lo que se le imputa a Fuente Alba, la verdad que de ser cierto, y por eso se le están pidiendo 15 años de prisión, es de una gravedad sublime, la verdad. Pero Alberto, sí, te interrumpo solamente porque también quiero agradecer la presencia de Marisa Navarrete como exfiscal en este tema, y creo que además Alberto ha mencionado un tema que es muy interesante, que es la jerarquización en estas instituciones, tema muy delicado cuando se trata de un excomandante en jefe que habría incurrido en este tipo de delito. ¿Qué pasa con la figura del subalterno? ¿En qué medida es cómplice? Entendiendo justamente que hay una jerarquización muy rígida en estas instituciones y que denunciar puede significar un costo también brutal. ¿Es cómplice? ¿No es cómplice? ¿Se atenúa su responsabilidad? ¿La responsabilidad de los subalternos? Marisa, muy buenos días. Hola, buenos días, Amaro. Buenos días, Tomka, y también Natalia. Bueno, mira, aquí yo creo que hay una cuestión primera que uno quisiera decir, ¿cierto? Que la corrupción evidentemente se sustenta muchas veces en la complicidad pasiva, no mirada del punto de vista penal, sino en el punto de vista, ¿cierto?, de la situación diaria, en la complicidad pasiva de muchas personas que pueden haber observado, pueden ver y ven, de hecho, funcionarios públicos, la corrupción que pasa por el frente de sus ojos. Y eso es una cuestión elemental. Por lo tanto, aquí hay una cuestión importante que reforzar de nuestra legislación, de proteger a aquel que denuncia un delito de corrupción, protegerlo no solamente desde el punto de vista laboral, sino que también de dar una protección efectiva para aquella persona que denuncia. Dicho lo cual, en materia digamos, de delito y de complicidad, que es lo que me pregunta Amaro, una persona que es cómplice es aquella que no solamente presencia un hecho, sino que además participa, facilita, ¿cierto?, la comisión de un delito. Ese es el cómplice para nuestra legislación. Por lo tanto, cuando hay un subalterno, si ese subalterno ha hecho algo más que saber que pasa un delito por sus ojos, sino que ha tolerado, ha hecho vista gorda, ha permitido, en definitiva, por ejemplo, que no se descubra un delito, claramente ahí nos podemos encontrar en etapas de participación en un delito que se llaman o complicidad o encubrimiento, derechamente, cuando es cierto, es posterior a que se ha cometido el delito. Marisa. Sí. Por ejemplo, muy concretamente, imaginemos que soy el secretario del comandante Fuente Alba y que efectivamente él me hace varios requerimientos caprichosos, como hemos visto también en muchos de los antecedentes, y yo tengo que visarlos, soy quien los procura. ¿Soy o no soy responsable? Claro, es que cuando hablamos, por ejemplo, de algunos gustos que tienen ciertas autoridades, yo no lo voy a calificar inmediatamente de un delito, ¿cierto? Yo estoy hablando de delitos. Efectivamente, por ejemplo, cuando hay un secretario que le ordenan una función que él considera que es ilegal, que es delictiva, en definitiva, por ejemplo, no sé, tráeme el maletín con dinero y pásamelo a mi vehículo, eso es obviamente delictivo, y allí esa persona, aunque tenga una relación de jerarquía, tiene la obligación, porque los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar delitos que presencian o que tienen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Por mucha relación de dependencia que tenga con su jefe, aquí hay una obligación, porque si no lo hace, el funcionario público comete un delito. Entonces, obviamente aquí, y eso es bien importante señalarlo,
a pesar de que nos hemos encontrado, igual como la situación anterior del exdirector de la PDI, lo importante aquí no es que no se tengan investigaciones. Los funcionarios públicos tienen que estar sometidos al escrutinio público, evidentemente. Lo importante es que pueda realizarse una investigación que sea acuciosa y que sea, en definitiva, independiente. Y por eso yo digo que en el caso de señor Fuentealba y su señora, recordemos que ambos están hoy día acusados por un delito de lavado de activo. Y aquí hay una función que obviamente Alberto te maneja bastante más que yo, pero hay una institución que es la Unidad de Análisis Financiero y así se inicia la causa, la investigación del exdirector de la PDI. Y también en este caso debería operar en el caso de Fuentealba. ¿Por qué? Porque esa organización lo que hace es recibir operaciones sospechosas que le remiten ciertas instituciones como los bancos, por ejemplo. Entonces, cuando un banco detecta una operación sospechosa porque está involucrado un funcionario público, porque compra al contado, porque tiene depósitos, la primera obligación de detectar esa operación sospechosa es del sujeto obligado, por ejemplo, un banco, un casino de juegos. Y allí, entonces, hay una labor importante para poder detectar oportunamente estos desfalcos grandísimos que se detectaron en el ejército. Por lo tanto, allí hay una gran duda, es qué pasó con los organismos de control antes de que se descubriera ya públicamente el caso de Fuentealba. No, absolutamente. Pero ¿y qué pasó además también con los ministros de Defensa? Tonka, solamente si me permites esa pregunta, sí. Alberto Prej, ¿son cómplices pasivos? Porque evidentemente algo tienen que haber sabido. El señor de los anillos era Vox Populi. Sí. Lo primero, y solo para complementar lo que decía Marisa, aprovecho de saludarla. Aquí, y eso está investigando y se separó la causa, hay una falencia en que los bancos, sobre todo el Banco de Chile, no hizo los reportes de operaciones sospechosas. Eso es lo que está imputando hoy día el Ministerio Público y por eso separó esta parte de la investigación, porque efectivamente, si el sistema no funciona desde su base, es decir, que cuando se detecta una operación sospechosa, eso no se reporta, es muy difícil que el caso se pueda después descubrir e investigar, y es por eso que el caso de Fuentealba, según lo que dice el fiscal, se investiga tardíamente, y eso lo tendremos que ver. Y obviamente, aquí durante mucho tiempo, y esto es lamentable, los ministros de Defensa en Chile fueron, o uno podría decir en parte siguen siendo, aunque ha cambiado en los últimos años, en los últimos, digamos, desde estos escándalos en adelante, fueron absolutamente pasivos, figuras decorativas en cuanto al control militar. Más bien, y uno puede ver, eran premios de consuelo políticos muchas veces, personas que no venían del mundo de la defensa, con mucho recambio, si uno ve la cantidad de ministros de defensa, con mucho recambio, con excepción al principio de la recuperación de la democracia, donde evidentemente hubo más estabilidad por la tensión que había con Pinochet estando en la comandancia en jefe. Pero en general ha habido una falta de control civil increíble. Bueno, José Miguel Insulza, que fue ministro del Interior, lo dijo, que las Fuerzas Armadas no tuvieron control civil efectivo hasta muy entrada nuestro desarrollo democrático, y estamos pagando las consecuencias de esto varios años después. Alberto Prej, presidente de Chile Transparente, muchas gracias por estar con nosotros y compartir esta mañana diferentes temas.